Jessica Wonso invitó a su mejor amiga Myrna a tomar algo, a charlar después de haber estado tanto tiempo sin verse. Jessica le mandó un mensaje, Myrna aceptó, le dijo que iría con otras amigas y se encontraron en el café Olivier. Un café que era conocido porque la gente que va ahí es de mucho dinero usualmente, y con decirte que el lugar hasta tiene un código de vestimenta de cómo debe entrar la gente ahí. Limpios, arreglados, con ropa de marca, Louis Vuitton, Prada, Gucci, y esto significa que en el lugar no había cualquier persona tomando algo, o por ejemplo los mozos eran personas cuidadosas con lo que hacían, eran limpios. Y si estas chicas se juntaron en este lugar que aparentemente era un lugar de tanta categoría donde iba gente de plata y bueno, y cuidaban todos los detalles, ¿cómo fue que a Myrna le sirvieron un café con cianuro? Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y a otro nuevo video. El caso que les traigo hoy hace referencia a esta famosa frase de para amigas así, ¿para qué quiero enemigas, no? Un caso que es bastante simple, diría yo, porque no hay muchas pruebas y los motivos del crimen están bastante en duda. Porque existen varias teorías que por supuesto no se las voy a decir ahora, sino a lo largo del video, pero antes de que comencemos, como siempre les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, por acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme, y ahora sí ya comencemos con el caso de hoy, el caso de Jessica Wonso. Para comenzar con el caso nos situamos en Indonesia, más específicamente en su capital, que es Yakarta. Para los que no sepan, Indonesia es uno de los 4 países más poblados del mundo donde la desigualdad económica que hay es muy marcada. Por un lado tenemos la ciudad moderna de Yakarta, que es la capital de Indonesia, con shoppings gigantes, cafeterías elegantes, gente vestida con la mejor ropa de marca, pero por el otro lado hay mucha pobreza, mucha desigualdad, gente que vive con lo justo, y el tráfico, por ejemplo, en estos lugares es un caos realmente, algo que caracteriza mucho a este tipo de países. Autos por todos lados, gente que camina por el mismo lugar donde pasan las motos, los camiones, bastante peligroso diría yo. Es una sociedad sumamente religiosa, la mayoría de la población es musulmana, así que los valores familiares, la imagen pública y el qué dirán pesan muchísimo. Así que imagínate, una joven de familia rica que muere de manera misteriosa y que encima se sospecha que fue su mejor amiga. Suena a un caso bastante interesante. Vamos a ir al 6 de enero del 2016. A las 3:30 de la tarde, Jessica entra al café Olivier, ella sola, Entra, mira las mesas, da varias vueltas por el lugar y muy sospechosamente mira directamente dónde están puestas las cámaras, dónde apunta cada una de las cámaras y se va. Supuestamente ella dice que esta primera vez que fue para ir a buscar mesa, pero como vio que estaba todo lleno, decidió irse para volver después. A las 4:15 vuelve con unas bolsas de compras, supuestamente de regalos que había traído para las amigas, y la recepcionista le dice que ya hay mesa disponible y que se siente donde ella quiera. A lo que Jessica le responde: yo quiero esa mesa que está allá, la mesa 54, y que justo que había como unas plantas adelante que hacían que la cámara que tenía justamente arriba no pudiera tomar lo que estaba pasando en la mesa. ¿Coincidencia? Pues solamente Jessica lo sabe. Bien, Jessica va pidiendo las bebidas, pide 2 cafés vietnamitas con hielo y un cóctel. Uno de esos cafés vietnamitas era para Myrna, era su favorito y evidentemente Jessica lo sabía. Las cámaras de seguridad del lugar graban a Jessica unos 30-45 minutos sola y la actitud que tenía era bastante sospechosa. Se la veía inquieta, movía los vasos del lugar, las bolsas de compra que las había puesto arriba de la mesa las bajó al suelo. Tenía una actitud rara. A las 4:24 llega el mozo a servir las bebidas y ahí Jessica agarra el teléfono y le manda un mensaje a sus amigas diciéndoles que ya había hecho el pedido. A las 5:16, es decir 52 minutos después, llega Myrna con esta amiga llamada Hani para que pudieran juntarse todas, y ahora, como te dije anteriormente, Jessica ya había pedido las cosas. ¿Por qué pedirías un café helado 1 hora antes? ¿El hielo se va a derretir? ya no va a tener el mismo sabor. No tenía mucho sentido que Jessica hubiera pedido todo antes de que llegaran sus amigas. Pero bueno, cuestión es que Myrna llegó y ella había tenido un día bastante complicado, tenía sed, tenía hambre, y cuando vio el vaso arriba de la mesa le preguntó a Jessica: "Oye, ¿para quién es este café?" Y Jessica le dijo: "Por supuesto que para ti, porque sé que es tu favorito." Así que Myrna, que tenía tanta sed, agarró el vaso y le pegó un buen sorbo. Cuestión es que a las 5:18, 2 minutos después, comenzó a convulsionar
reaccionar. Le salía espuma por la boca, se le dilataron muchísimo las pupilas, no podía respirar, así que el personal del lugar vino para tratar de ayudarla. Su amiga Hani gritaba porque no entendía qué era lo que le estaba pasando. Y del otro lado se podía ver a Jessica muy tranquila, mirando qué era lo que estaba pasando, no atinó a ayudar a su amiga y de paso tenía una actitud bastante defensiva. Y mientras Myrna convulsionaba y Jessica no hacía nada, le preguntó a la encargada: ¿qué le pusieron ustedes al café? ¿Ustedes le pusieron algo al café de mi amiga? Esta actitud, por supuesto, que hizo que la encargada sospechara de que algo malo estaba pasando, así que agarró el café, se lo llevó a la cocina, lo olió, lo probó y tenía un gusto y un olor asqueroso. El mesero también se percató de que el café tenía como un color naranja cúrcuma y cuando lo olió era como si hubiera olido pegamento. El olor era tan penetrante que te llegaba a doler hasta la nariz. En ese tiempo Hani había llamado al esposo de Myrna, que llegó al café para poder llevarla al hospital que quedaba a media hora, y se cree que ella murió en el viaje hasta allá. Cuando llegaron, el médico notó que ella ya no tenía pulso, que no respiraba, pero aún así trataron de hacer lo posible por reanimarla, pero lamentablemente Myrna no respondió. Terminaron declarando su muerte a las 18:30 y el médico que la examinó dijo que notó algo muy extraño, un olor muy fuerte a almendras que salía de su boca, y esto era un signo claro de envenenamiento por cianuro, y aparte también dijo que había notado que sus pupilas estaban muy dilatadas, que sus órganos no respondían y esto significaba que había sido una muerte rápida y muy tóxica. Veamos un poquito quién era Myrna. Wayan Myrna Salihin nació en Indonesia en el año 1988. Su padre, Eddie Salihin, era un empresario reconocido, muy querido en el país, especialmente en el círculo comercial de Yakarta. Creció en un entorno lleno de afecto, con estabilidad económica. Además tenía una hermana gemela llamada Sandy, con quien tenía una relación muy cercana, eran prácticamente inseparables. De chica, Myrna era conocida por su personalidad dulce, tranquila, alegre, era de esas personas que siempre dejan una buena impresión en todos lados. Cuando terminó la secundaria, sus padres quisieron darle la mejor educación, así que la mandaron a estudiar a Australia en la Billy Blue College en Sydney. Ahí fue justamente donde conoció a Jessica, que estudiaba diseño igual que ella. Al principio tenían una relación maravillosa, de mejores amigas, o sea, hacían todo juntas, compartían clases, salidas, cosas bastante personales, pero en un momento la relación comenzó a desgastarse, ya más adelante veremos el porqué. Cuando terminó sus estudios, Myrna volvió a Indonesia, retomó su vida familiar, empezó a trabajar en el ámbito del diseño y no pasó mucho tiempo hasta que conoció al que se convertiría en su esposo, Arief Soemarko. La pareja era muy querida por todos y se casaron a mediados del 2015, apenas 20 días antes de que Myrna muriera. Así es, 20 días antes, es decir que su vida de recién casados recién estaba comenzando y nadie se imaginó qué era lo que pasaría después. Y ahora veamos quién era Jessica Wonso y por qué quería acabar con Myrna. Nacida el 9 de octubre de 1988 en Yakarta, Indonesia, Jessica Kumala Wonso pertenecía a una familia adinerada que era dueña de una empresa que producía plásticos. Esta empresa estaba ubicada en Australia, sus padres se habían ido para poder conseguir mejores oportunidades laborales y por suerte les fue bien con esta fábrica. Tuvo una buena relación con sus padres, sobre todo con su mamá, que era muy sobreprotectora con ella y a ella la describían como una chica callada, introvertida, muy inteligente, pero que no le gustaba socializar, pero que cuando lograba tener amigos se involucraba mucho emocionalmente. Y de paso también se sabía que no toleraba muy bien el rechazo y que las cosas se tenían que hacer como ella decía. A los 19 años, Jessica se mudó a Sydney, Australia, para ir a la universidad de Billy Blue College, donde estudió diseño gráfico, donde conoció a Myrna y a su grupo de amigas, chicas que de paso eran de Indonesia también. Este grupo estaba compuesto por Myrna, Hani, Jessica y Vera. En esta etapa ella tuvo un novio llamado Patrick O'Connor que trabajaba en el mismo ambiente del diseño que ella, pero por lo que se sabe no tenían muy buena relación. Según le contó Jessica a Myrna en el 2014, una vez cuando se juntaron a tomar algo, le dijo que Patrick estaba más interesado en consumir sustancias o en sus cosas que en ella. Y acá Myrna, como toda buena amiga, le aconsejó que qué hacía con un tipo así, o sea, que ella merecía algo mejor. Básicamente le sugirió que terminara con Patrick. Y aparentemente esto a Jessica no le gustó para nada, así que se ofendió, se levantó de la mesa y se fue sin pagar, o sea, dejó a Myrna ahí con la cuenta y ellas no se volvieron a ver durante muchísimo tiempo. A todo esto, en esta misma juntada, Myrna le comentó que había conocido
a un hombre que estaba muy enamorada y que aparentemente se iba a casar, así que bueno, puede ser que a Jessica le haya picado un poquito el bichito de la envidia quizás. Después de esto ellas no vuelven a verse por mucho tiempo y en algunas ocasiones Myrna le comentó a su esposo que se sentía incómoda cuando estaba con Jessica, como que se le acercaba demasiado, quería saber cosas muy personales y en redes sociales surgieron rumores de que aparentemente Jessica estaba enamorada de Myrna y que cuando se enteró que tenía novio, que estaba feliz con este hombre, no le cayó para nada bien, pero bueno, son rumores, no se sabe si esto será cierto. En el año 2015, después del malentendido que había habido, Jessica y Patrick terminan y esto afecta a Jessica muchísimo emocionalmente, tanto que trató de quitarse la vida más de 4 veces y estuvo internada en un hospital para poder tratar la depresión que le había dado por la situación. Cuando Jessica salió del hospital, su vida era un desastre, se había vuelto dependiente del alcohol, su jefa contó que en un momento iba a trabajar borracha y que también protagonizó un accidente donde chocó contra un asilo de ancianos, casi a un abuelito por ir manejando borracha. La vida de Jessica en este punto ya era un desastre, o sea, había perdido su trabajo, se sentía frustrada, abandonada por sus amigas, que por lo que ella podía ver por redes sociales llevaban una vida estupenda. Pero lo peor fue cuando en diciembre del 2015 Jessica vio en la foto de perfil de Myrna que se había casado y por supuesto que la noticia no le cayó para nada bien. El tema era que Jessica era la única que no estaba invitada de todo el grupo de amigas. Para Jessica todo en su vida estaba mal, así que decidió tomar las riendas de su vida y se puso a pensar, ¿por qué me sale todo mal? A ver, ¿quién fue la que me sugirió que terminara con el amor de mi vida? ¿Quién fue? Myrna. Myrna es la culpable de que todo en mi vida vaya mal, de que mi vida haya ido en declive. No tenía mucho sentido realmente. El 2 de diciembre Jessica le manda un mensaje a Myrna para reconciliarse, pero esta no le responde. El 6 de diciembre Jessica saca los pasajes para volver a Indonesia, para ver a su familia, reencontrarse con sus amigas, ya que Australia no le traía buenos recuerdos. Al día siguiente que llegó le vuelve a mandar otro mensaje a Myrna diciéndole, por favor Myrna, quiero que nos veamos, que volvamos a ser amigas, pero nuevamente Myrna no le contestó. Pero al día siguiente Jessica recibe un mensaje de Myrna diciéndole, bueno, juntémonos, pero va a ir mi esposo con nosotras. ¿Tenés algún problema con eso? Jessica le dice que no, así que esa misma noche se juntan en un bar y acá vuelven las teorías. Algunos creen que este encuentro fue la confirmación que necesitaba Jessica para a Myrna por la envidia que le tenía, porque al ver la vida perfecta que llevaba no podía soportarlo, así que tenía que acabar con ella. Y la otra teoría es la que te dije anteriormente. Al ver a Myrna tan enamorada de su esposo, le causó tantos celos porque ella realmente estaba enamorada de su mejor amiga y se cree que cuando Myrna le dijo que terminara con su novio, aparentemente Jessica pensó que era para que ellas pudieran estar juntas. Pero cuando la vio casada, feliz, con este hombre, la destrozó y ahí fue cuando realmente se terminó de decidir que tenía que acabar con la vida de Myrna. Después de esta juntada, Jessica le mandó un mensaje a Myrna diciéndole que la había pasado súper bien, que la había extrañado un montón y que si se podían juntar nuevamente ellas y sus otras amigas, es decir, Hani y Vera. Le pide que si por favor puede armar un grupo de WhatsApp para poder organizar la próxima juntada, pero como estaban en época de fiestas, Navidad, Año Nuevo, bueno, era todo un quilombo, decidieron pasar la juntada para el día 6 de enero. Como te dije al principio, fue cuando Jessica llegó al lugar, dio un par de vueltas, miró fijamente dónde estaban las cámaras, era como si estuviera viendo en qué mesa sentarse para que las cámaras no la tomaran. Se cree que entre las 4:30 y 4:45 fue cuando Jessica puso el cianuro en el café de Myrna, porque se puede ver claramente cuando ella pone las bolsas de compra frente a las bebidas para que la cámara que tenía justamente enfrente no pudiera tomarla. Después de tomar el café, Myrna comienza a convulsionar, Hani pedía ayuda, gritaba porque no sabía qué era lo que estaba pasando, viene el personal del café para poder ayudar a Myrna y Jessica estaba ahí parada sin hacer nada, ni siquiera viendo a ver qué era lo que le pasaba a la amiga, y a la encargada le pareció bastante rara esta actitud, sobre todo porque Jessica ya le había preguntado, ¿qué le pusieron ustedes al café? ¿Ustedes le pusieron algo al café de mi amiga? Así que la encargada se llevó al café a la cocina y pidió estrictamente que nadie tocara eso porque estaba segura que
algo tenía ese café. Después de esto llega el esposo de Mirna, se la lleva al hospital, lamentablemente no pueden hacer nada, declaran a Mirna muerta a las 18:30 y la policía le dice que hay que hacer una autopsia a la familia porque la muerte era bastante sospechosa. Pero la familia se negó a hacer la autopsia porque la mayoría de la gente en Indonesia es de religión musulmana, o sea, son muy religiosos. Para ellos el cuerpo es algo sagrado y que tuvieran que abrirlo para examinarlo era como si se lo estuvieran haciendo en vida. Así que respetaron la decisión de los padres y dejaron el cuerpo intacto. El 10 de enero del 2016, la policía termina confirmando que fue envenenamiento por cianuro en el café. Así es, encontraron restos de cianuro en el estómago de Mirna. Y acá tenemos dos preguntas importantes. Primero, ¿qué es el cianuro y por qué es tan peligroso? Primero que nada, que es muy difícil de comprar precisamente porque es muy peligroso. Lo podemos encontrar en pequeñas cantidades como almendras, en las semillas de las manzanas, en la yuca. Para que te des una idea, es una de las 10 sustancias más venenosas de la Tierra, ya que cuando entra en contacto con nuestro organismo evita que las células del cuerpo reciban el oxígeno que necesitan y los órganos comienzan a fallar justamente por la falta de oxígeno, lo que puede llegar a ocasionar convulsiones, el coma y finalmente la muerte. ¿Te preguntaste en algún momento cómo fue que lo consiguió Jessica? La verdad es que no se sabe con certeza. Quizás lo trajo desde Australia, de esta empresa de plásticos que tenía su padre, pero el tema es que cuando la policía revisó sus cosas no encontraron nada, o sea, no encontraron un frasco, no encontraron rastros en su ropa como para terminar de confirmar esta teoría. Lo compró quizás en Yakarta, puede ser o no. El tema es que la venta de cianuro estaba muy restringida y no encontraron ningún tipo de registro de compra o algún vendedor que pudiera facilitarle el cianuro a Jessica. Igual después la defensa dijo que si ella hubiera querido conseguirlo sin dejar rastro no era tan difícil. Ya para el 30 de enero, es decir 24 días después de la muerte de Mirna, no quedaban dudas, así que la policía fue a arrestar a Jessica. Lo curioso fue que la encontraron en un hotel con todos los bolsos preparados, como si estuviera, no sé, tratando de escapar básicamente. Se la llevan a la comisaría y cuando llegan era increíble porque Jessica sonreía como si no hubiera pasado nada, o sea, era como si no le preocupara en lo más mínimo que estaba siendo acusada por homicidio. Encima por el homicidio de su mejor amiga. Aparte que el caso se volvió súper mediático, el juicio se transmitió en vivo, cosa que no pasaba muy seguido allá, y los índices de audiencia superaron a las telenovelas. La opinión pública estaba muy dividida. Estaba la gente que veía a Mirna como la mujer hermosa, que recién se casaba, que tenía toda una vida por delante, y después estaban los que veían a Jessica como la persona más mala del mundo. Y como te dije al principio, el qué dirán tiene mucho peso ahí, así que veían a Mirna, que era hermosa, y se preguntaban ¿por qué la habían matado? O sea, por envidia quizás. Y después veían a Jessica que tenía rasgos bastante llamativos y como que no terminaban de empatizar con ella. Como era de esperarse, la familia de Jessica le consiguió un abogado muy bueno que creía firmemente en su inocencia. Desde el principio él decía que a Jessica la habían condenado socialmente porque no era bonita como Mirna. Y la opinión pública tiene mucho peso, o sea, la gente estaba todo el tiempo mirando cómo se vestía Jessica, cómo miraba, cómo actuaba frente a las cámaras, si lloraba o no, o sea, estaban analizando todo. Yo sé que está mal decirlo, pero en resumen, si sos feo en Indonesia, sos el culpable, o sea, es como en las novelas. Al lindo se le cree, se lo protege y al feo se lo condena, o sea, ya está. No hay muchas maneras de explicarlo. Después de un largo periodo de tiempo, vamos a pasar al 15 de junio del 2016, que fue el primer día del juicio. La defensa tenía varios puntos. Primero que nada, que en ningún momento se ve a Jessica poniendo el cianuro en el café. Por esto que les decía anteriormente, puso las bolsas enfrente para que la cámara de enfrente no tomara lo que ella estaba haciendo en la mesa. Así que, como no había pruebas, no se veía por ningún lado que ella hubiera puesto el cianuro, quizás había sido uno de los trabajadores el que había puesto el cianuro en el café de Mirna, no Jessica. La otra era que en su estómago encontraron 0,20 gramos, es decir, 200 miligramos de cianuro, que es mucho menos que lo que podemos encontrar en una manzana y que era imposible que esto la hubiera matado. Igual esto es medio una controversia porque la dosis mortal para un adulto se estima entre unos 50 y 200 miligramos y depende del tipo de cianuro, de la tolerancia individual de cada uno, así que la cantidad de cianuro que encontraron en el cuerpo de Mirna se ajusta a este rango letal. Pero por más esfuerzo que hizo el abogado de Jessica, se le complicó todo cuando la fiscalía comenzó a trabajar con la policía de Australia, y si la gente ya veía a Jessica como la culpable después de escuchar su historial criminal que tenía en Australia,
ya está, o sea, se terminaron de convencer que había sido ella la que mató a Mirna. Salieron a la luz los problemas que había tenido con su exnovio, que la habían echado del trabajo, que había estado internada en un hospital por depresión y que bueno, que también había amenazado con quitarse la vida varias veces. Y también salió a la luz una frase que Jessica le dijo a las enfermeras cuando ella estuvo internada en el hospital porque había tratado de atentar contra su vida ya varias veces. Bueno, les dijo a las enfermeras: déjenme en paz, o sea, ustedes me están tratando como si yo fuera una asesina, pero si en realidad yo quisiera matar a una persona, sabría cómo conseguir un arma y sabría qué dosis usar. Y si bien no habían muchas pruebas físicas de que Jessica había puesto el cianuro en el café de Mirna, eran muchas las cosas que la incriminaban. Estaba celosa, Mirna estaba recién casada, rodeada de afecto, la actitud sospechosa que tuvo desde el principio, tapando las cámaras para que no la tomaran cuando ella estaba en la mesa con las bebidas, que pidiera las bebidas casi una hora antes de que llegaran sus amigas, era totalmente innecesario. ¿Todo esto la convertía en la culpable? La verdad es que no, pero es que eran muchas las cosas que la incriminaban. Y encima la fiscalía se encargó de hacerla quedar muy mal mediáticamente, hablando sobre su pasado, y el hecho de que Jessica se riera frente a las cámaras como si no hubiera pasado nada, eso la hizo quedar peor todavía. Y como resultado, el 27 de octubre del 2016, después de un juicio muy largo y cubierto por todo el país, Jessica fue declarada culpable de homicidio premeditado. Fue condenada a 20 años de prisión. El juez dijo que si bien no había pruebas directas, la acumulación de indicios era suficiente para declarar su culpabilidad. Y acá me voy a detener unos momentos y te voy a preguntar a vos: ¿se puede condenar a alguien sin tener pruebas directas, pero con un montón de comportamientos y señales que apuntan a que parece el culpable? Repito, que parece el culpable. ¿Para vos se hizo justicia o fue un veredicto basado en la percepción o en la opinión que tenía la gente sobre Jessica? ¿Qué pasó con Jessica después de haber sido condenada? Bueno, cumplió 8 años de su condena y fue puesta en libertad condicional por buena conducta y aún sigue siendo objeto del ojo público. Ha dado varias entrevistas donde ha vuelto a negar todo, diciendo que ella jamás le haría daño a Mirna y que fue condenada sin antes ser escuchada. Según ella, no hubo justicia real. Pero no termina todo acá. En el 2023, Netflix estrenó un documental llamado Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wonso, que fue un furor no solamente en Indonesia, sino también en toda Asia y Occidente. Pero hubo una controversia con el documental porque dicen muchos que mostraron a Jessica como si fuera la víctima de la opinión pública. Es cierto, yo vi el documental y creo que una de las cosas que más repitieron fue eso. O sea, que Jessica había sido víctima de la percepción que la gente tenía sobre ella, básicamente. La familia de Mirna, por supuesto, que está devastada, y hoy, casi 10 años después del caso, Indonesia todavía sigue recordando a Mirna. No sé vos, pero la verdad que a mí este caso me dejó con una sensación extraña, porque por un lado hay indicios, muchísimos, pero por el otro lado no hay pruebas directas, y esto me hace pensar un poco en cuántas veces hemos condenado a alguien por cómo actúa y no por lo que realmente hizo. ¿Jessica era una víctima o en realidad era mucho más inteligente de lo que nosotros pensamos? Y Mirna, por ejemplo, ¿creyó que ir a tomar un café con su mejor amiga iba a ser el último día de su vida? Quiero saber qué pensás, te leo en los comentarios. Ahora sí me despido y nos vemos la semana que viene en el siguiente video. Bye.